La mañana despertó en el barrio de Esquerra del Sur con un brillo inusual, de esos que traen promesas de cambios y debates acalorados entre los vecinos. La Junta Municipal, en un acto de generosidad sin precedentes, había instalado finalmente un parque infantil en la plaza principal. Para un barrio que había visto pasar los años entre el asfalto gris y las conversaciones de taberna, aquello era un acontecimiento histórico. Los reporteros de la televisión local no tardaron en llegar, desplegando cables y micrófonos para captar la emoción genuina de los habitantes. El reportero con el micrófono en la mano BANCRNGR se acercó a los vecinos congregados. Declaró ante la cámara que los vecinos de Esquerra del Sur estaban de enhorabuena porque la Junta Municipal había instalado un parque infantil en el barrio. Acto seguido, se giró hacia el público y preguntó qué opinaban y si estaban contentos. Una vecina entusiasta se adelantó inmediatamente afirmando que sí, que estaban muchísimo más que contentos, porque ese parque representaba una gran noticia para todos ellos. Sin embargo, la armonía duró poco. Un hombre de aspecto intelectual y con un trozo de papel arrugado en las manos interrumpió el momento. El hombre anunció con voz solemne que iba a leer un poema que había escrito especialmente para este evento. La reacción no fue la que él esperaba. Una voz áspera y cansada surgió de entre la multitud, exclamando que se quitara ya de pesadeces con el dichoso poema. El poeta, un tanto desconcertado, miró a su alrededor y preguntó si aquello no era una transmisión en directo. En ese mismo instante Luisma, un personaje conocido por todos en el barrio por su particular forma de ver la vida, se cruzó frente a la cámara con una mirada de asombro. Al enterarse de que no estaban grabando en directo, decidió hablarle al dispositivo. Saludó al Luisma del futuro presentándose como el Luisma del pasado, y añadió entre risas una de sus frases célebres, diciendo que me amías y que al todo aquello le parecía una gran oportunidad. Mientras Luisma divagaba, una joven con gafas y aspecto de estudiante seria aprovechó para dar su opinión cultural. Comentó que le gustaría mucho que la próxima vez invirtiesen en la biblioteca del barrio, ya que ella ya se había leído los 3 únicos libros que tenían disponibles en las estanterías. Justo detrás de ella, una madre coraje con los brazos en jarras alzó la voz para reclamar sus derechos familiares. Exclamó que ya era la hora de que pusieran un parque para su pequeño Luisito, porque estaba completamente harta de tener que inclinar la mesa del comedor en casa para que el niño la usara como si fuera un tobogán. La mujer repitió con insistencia que estaba hartita, absolutamente hartita de esa situación. El poeta, ignorado por completo, volvió a agitar sus papeles con frustración. Preguntó qué pasaba con su poema, que ya llevaba un buen rato con la mano levantada esperando su turno. El reportero, tratando de mantener el control de la situación, le hizo una señal indicando que ya le iba a tocar el turno. Antes de que el verso pudiera comenzar, otra vecina de opiniones contundentes intervino. Expresó que solo esperaba que los columpios fuesen generosos en tamaño, porque en el barrio había algún niño con problemas de obesidad. Su comentario desató la polémica cuando señaló directamente a otra madre, afirmando que había algunos muy gordos, exactamente como su hija. La conversación tomó un rumbo filosófico y absurdo cuando otro vecino intervino con un tono de indignación social. Preguntó con vehemencia qué era en realidad un parque infantil. Usando una expresión fuerte para enfatizar su descontento, se quejó de que en un parque para adultos la realidad era muy diferente, mientras que los niños se lo llevaban todo lo mejor como los columpios, los globos y las chuches. Los adultos, según su punto de vista, se quedaban con lo peor de la existencia, el trabajo, los impuestos y la obligación de comer fruta. Concluyó su discurso con un grito cómico de frustración, pidiendo la muerte mística para los niños. Una mujer sensata lo mandó a callar inmediatamente, llamándolo burro y pidiendo un poco de educación. El poeta, viendo su oportunidad dorada, anunció que ahora sí iba a leer el poema. Carraspeó y comenzó a declamar, mencionando al columpio, al balancito y al tobogán, comparando la vida con un boomerang que corre, va y viene. Desafortunadamente para el artista, la atención se desvió hacia una tienda cercana donde Chema y Fidel contemplaban una televisión antigua que parpadeaba de manera alarmante. El poeta se quejó de que su poesía venía justo después, pero algo había salido mal. Otro vecino comentó con sarcasmo que aquel recital aburría hasta a los electrodomésticos de la cocina. Chema, golpeando suavemente el aparato de televisión, suspiró con resignación. Explicó que esa tele no paraba de dar problemas, pero que era comprensible ya que al tener 15 años de antigüedad,
se encontraba en la edad del pavó tecnológica. Tras un último parpadeo, la pantalla se apagó por completo. Chema declaró que estaba rota y que ahora tendrían que comprar una televisión nueva, lo que supondría un gasto mínimo de 400 euros. Para calcular el valor según sus propios estándares comerciales, añadió que eso equivalía por lo menos a 10 palés de chirimoyas. Fidel, mirándolo con una mezcla de afecto y exasperación, le preguntó en primer lugar por qué medía el dinero utilizando chirimoyas como unidad de cuenta. En segundo lugar, le aseguró que aquello tenía solución y que se podía arreglar perfectamente. Fidel llamó a los demás y pidió la caja de herramientas. Una mujer de armas tomar entró en el recinto, llamándolos mujeres con tono burlón y dispuesta a hacerse cargo de la situación técnica. Le pidió a Chema, a quien llamó Chemitón, que le entregara la llave inglesa. Chema, un poco intimidado pero servicial, anunció que iba marchando la llave inglesa, buscando a su alrededor mientras preguntaba en inglés dónde estaba. La mujer, al ver que Chema sostenía la herramienta correcta sin darse cuenta, le indicó que era la que tenía en la mano. Con un gesto firme le sugirió que lo mejor que podía hacer era irse a la cocina a preparar la comida, entregándole el delantal reglamentario. Chema aceptó su destino y se dispuso a marchar. Antes de que pudiera cruzar la puerta, otra vecina aprovechó la presencia del servicial tendero. Le pidió que, ya que estaba en labores domésticas, le cosiera una prenda y que también le prestara una de sus compresas. Chema, estupefacto, se detuvo y preguntó si se estaban riendo de él. La mujer respondió afirmativamente, llamándolo José María y bromeando con la posibilidad de empezar a llamarlo María José debido a sus nuevas tareas. Chema protestó con energía, pidiendo que no lo llamara así. El dueño del bar cercano intervino para calmar los ánimos, diciendo que le daba igual la discusión y que no pretendía ofender a nadie. Defendió la modernidad del siglo XXI, afirmando que una mujer podía perfectamente arreglar una televisión mientras un hombre se encargaba de la cocina. A pesar de sus palabras conciliadoras, terminó llamándolo María José una vez más, lo que provocó el grito final de Chema exigiendo que cesara ese nombre de una vez por todas. Mientras tanto, en la plaza, el detractor de los niños continuaba con su cruzada personal contra el nuevo espacio público. Se despidió con ironía de los balancines y los toboganes, augurando que el niño se iría pronto con su triciclo. Animó a todos a gritar desde sus casas a favor de un parque para adultos, proclamando que ya era hora de pensar en los mayores. Aida, una mujer fuerte que intentaba tomar las riendas de su propio destino, observaba la escena desde la acera. Sintió que llegaba su momento de gloria y libertad. Declaró en voz alta que ahora era su propia dueña, su amiga y la reina de su casa. Afirmó con determinación que nadie le volvería a levantar la voz y que, aunque todos la matasen a disgustos, ese día Aida empezaba su vida y no pensaba parar hasta ver a todos a gusto. Repitió con orgullo que ya era su hora. Lejos de la plaza, en un ambiente mucho más tenso, Luisma y Macu caminaban con nerviosismo hacia la comisaría del barrio. Habían sido citados por las autoridades y la incertidumbre los estaba carcomiendo. Macu, con los ojos abiertos por el miedo, le preguntó a Luisma por qué los habrían citado en un lugar así, y qué era lo que habían hecho mal. Se imaginó un escenario terrible donde terminaban en la cárcel, quejándose de que si había literas ella no lograría alcanzar la de arriba. Luisma confesó que lo que más temía era el interrogatorio, ya que las preguntas directas lo ponían sumamente nervioso. Macu intentó calmarlo, pero la tensión aumentó cuando un agente de policía se acercó a ellos. Con voz temblorosa, Macu le preguntó al oficial si podía decirles el motivo de la llamada. El agente les pidió que esperaran un momento, explicando que ahora venía su compañero Parrondo para aclararlo todo. Al escuchar ese nombre, Luisma entró en pánico. Le pidió a Macu que le dijera que el agente no había pronunciado el apellido Parrondo. Macu confirmó que sí lo había dicho. Luisma se lamentó profundamente, afirmando que ahora sí que lo habían arruinado todo. Macu, extrañada, le preguntó si conocía a ese policía. Luisma admitió que no lo conocía en persona, pero argumentó que Parrondo tenía nombre de mala persona, a diferencia de nombres más amables como Agapito. Macu le recriminó su actitud, preguntándole si era tonto y por qué ese tal Parrondo iba a hacerles daño. Luisma, con su lógica particular, respondió que ese tipo de policías no necesitaban motivos para actuar con dureza. Macu le pidió que se callara para no ponerla más nerviosa,
defendiendo su condición de ciudadana honrada que no había cometido ningún acto ilegal. Luisma, sin embargo, comenzó a recordar el historial de pequeñas travesuras del pasado. Le recordó a Mako aquella vez que limpiaron el geriátrico y ella desenchufó el aparato de un anciano para poder conectar la aspiradora, o cuando limpiaron la iglesia y dejaron una situación caótica con un pingüino. Mako, asustada, le ordenó que guardara silencio por si el agente se acercaba. El oficial Parrondo regresó con un saludo matutino. Luisma, traicionado por los nervios, señaló inmediatamente a Mako y exclamó ante el agente que había sido ella y que el pingüino había ido a la iglesia por su propia voluntad. El policía les pidió que se tranquilizaran y les preguntó si eran los propietarios de la empresa de limpieza Aidalai. Al confirmar sus identidades, el misterio se resolvió de forma pacífica. El agente les explicó que los habían llamado simplemente porque querían contratar los servicios de la empresa para limpiar las instalaciones de la comisaría. Mako suspiró aliviada, dándose cuenta de que todo encajaba como un rompecabezas sencillo. Agradeció efusivamente la contratación, prometiendo que no se arrepentirían de la decisión. Luisma, cambiando de opinión al instante, elogió la amabilidad de Parrondo y se despidió llamándolo viejo granuja de manera cariñosa. De vuelta en los alrededores del parque infantil, la normalidad parecía regresar poco a poco. Una de las madres comentaba lo contenta que estaba con las instalaciones porque su hija Aidita por fin hacía un poco de ejercicio físico. Sin embargo, la alegría se interrumpió al ver que la niña se había quedado atascada nuevamente en la estructura del tobogán, obligando a su madre a ir al rescate. Mako y su novio compartían un momento de afecto en uno de los bancos cercanos, aprovechando la tranquilidad del lugar. Una vecina les llamó la atención de forma severa, pidiéndole a Mako que evitara gestos demasiado íntimos en un espacio público y delante de los demás. Mako se disculpó argumentando que en cuanto regresara su tío de venidor se terminarían las muestras de afecto durante las horas de trabajo. Los vecinos se dieron cuenta de que el tío de Mako, un hombre conocido por su carácter agrio y su aversión hacia la infancia, no sabía nada de la instalación del parque. Auguraron que se iba a enfadar muchísimo cuando descubriera que el negocio familiar estaba rodeado de niños. Mauricio Colmenero apareció en escena en ese preciso instante, confirmando los peores temores de todos al exclamar su desagrado por la infancia y protestar por la presencia del parque frente a su terraza. Mauricio observó con horror cómo un niño interrumpía la tranquilidad del lugar lanzando una pelota que golpeó una de las mesas. Un pequeño se acercó a pedirle la pelota de vuelta y Mauricio, con una sonrisa falsa, le dijo que la cogiera antes de lanzarla lejos con un insulto oculto. Decidido a defender su negocio de lo que consideraba una invasión infantil, Mauricio llamó a su fiel empleado, a quien llamaba cariñosamente Machu Picchu, y le preguntó si tenía planes para esa noche. El empleado, comprendiendo las intenciones de su jefe, asintió y declaró que estaba dispuesto a colaborar en el boicot contra el parque infantil. Mauricio elogió su obediencia y se preparó para trazar un plan nocturno que cambiaría el destino de la plaza de Esquerra del Sur, iniciando así una serie de enredos donde la ironía, los malentendidos y la comedia vecinal se convertirían en los verdaderos protagonistas de la vida del barrio.